Muy buenas tardes a toda nuestra gran audiencia. El día de hoy culminamos las jornadas académicas sobre el tema lavado de activos y pérdida de dominio. En esta oportunidad quiero agradecer la presencia del doctor Roberto Cáceres Julca, quien tratará el tema sobre medidas cautelares en el proceso de pérdida de dominio. Muy gentilmente él ha accedido a nuestra invitación y bueno, siempre en años anteriores el doctor nos ha apoyado con la disertación de varios temas de su especialidad. El doctor es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorado en la Universidad San Martín de Porres. Por favor, quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso como bienvenida. Muchas gracias. Muy amable a todos. Quisiera iniciar agradeciendo a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales por invitarme a deponer sobre esta materia de sumo interés. Las medidas cautelares en el proceso de pérdida de dominio es un tema de trascendencia, en tanto que no es una de las materias necesariamente que se le haya puesto mucha atención en los últimos tiempos, aun cuando tiene específica trascendencia para proyectarse a recopilar o recuperar los bienes que pertenecen a terceros a favor del Estado. Como ya ha sido objeto de una ponencia anterior, el proceso de pérdida de dominio implica el recupero de bienes que están a nombre de terceros, sean personas naturales o jurídicas, que directa o indirectamente tengan una referencia con productos o actividades delictivas. Como ven, el artículo 12, específicamente el decreto legislativo 1104, que es el decreto legislativo que modifica las regulaciones sobre pérdida de dominio, en particular sobre medidas cautelares, establece un conjunto de medidas cautelares de naturaleza real, que se aplican sobre instrumentos, objetos, efectos o ganancias del delito en delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, trata de personas, lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal, y se amplía a otros supuestos en un contexto abierto. Dicho esto, lo que primero que tenemos que definir es sobre qué bienes recaen las medidas cautelares en el proceso de pérdida de dominio. Bien dice la norma que estos son objetos, instrumentos o ganancias. ¿Y qué se entiende por cada uno de ellos? ¿Qué son objetos? Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 5/2010, Fundamento Jurídico 9, nos señala que los objetos del delito son todas aquellas cosas materiales sobre aquello que recae en la acción típica. Dicho de otro modo, según esta definición, serán objetos del delito las cosas materiales que tienen relación con la acción delictiva. Por ejemplo, si hablamos de un delito medioambiental, serán aquellos relacionados con los insumos que servirán para, por ejemplo, un delito de minería ilegal. Si hablamos, por ejemplo, de un delito aduanero, las mercancías que ingresen ilegalmente al país. Por tanto, el primer grupo de bienes sobre los que puede recaer una medida cautelar en un proceso de pérdida de dominio son objetos. El segundo grupo sobre el cual puede recaer una medida cautelar en un proceso de pérdida de dominio son instrumentos. ¿Qué son instrumentos? En estricto sentido, señores, son cualquier objeto del que hace uso el autor para cometer un delito. En este contexto, ¿sí?, los instrumentos, que es lo que nos interesa para el caso, es todo aquello que facilitará la realización del delito. Si hablamos en ese contexto, podemos diferenciar dos ámbitos bien claros. Primero, el patrimonio que se va a obtener como producto
de la actividad delictiva, es decir, el precio del delito, que está integrado por todas aquellas cosas que entran en el patrimonio de la persona que cometió el delito, ya sea delito aduanero, ambiental, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito o cualquiera de los que establezca el artículo 4 de la Ley de Pérdida de Dominio. Pero también se proyecta sobre cualquier bien o cosa que se ha conseguido como permuta, es decir, como objeto o cosa por haber cambiado un producto que procede del delito por otro bien que no guarda relación con este delito. Eso me ocurre. En un delito de secuestro, ¿sí? Al paso, a la persona le quitan su dinero, le quitan sus joyas, le quitan su celular y en ese contexto cambian el celular por otro equipo. La proyección de la pérdida de dominio se daría sobre aquellos instrumentos, en este caso, ¿sí?, que han sido objetos de una permuta. Lo mismo sucedería si hablamos de joyas. El tercer grupo de bienes sobre los que cae una medida cautelar en un proceso de pérdida de dominio se denominan efectos. El acuerdo plenario, que he mencionado, el 5/2010 al que se refiere la incautación, también define el concepto de efectos en el fundamento jurídico y nos dice por efectos del delito, o productus illeris, son los objetos producidos mediante la acción delictiva. Cita, como el documento, la moneda falsa o como las ventajas patrimoniales derivadas del derecho punible, como en el precio del cohecho o el delincuente a sueldo o la contraprestación recibida por la droga. Desde esta perspectiva, ¿cómo podemos conceptualizar el concepto de efectos sobre los que puede recaer una medida cautelar? En general, señores, efectos son todas aquellas ventajas patrimoniales obtenidas por la comisión de uno de estos delitos. Por tanto, el concepto de efectos del delito abarca todos aquellos elementos materiales obtenidos como resultado del mismo. En esta categoría podemos incluir el dinero, las propiedades o cualquier bien realizable económicamente, pero que provenga de la actividad delictuosa. Es de notar que, por tanto, el universo que se entiende por efectos del delito está relacionada con todos los objetos producidos mediante la acción delictiva y la ventaja patrimonial que es consecuencia del mismo. Por último, hemos hablado ya de instrumentos, hemos hablado de efectos, hemos hablado del objeto y lo último que cabe hablar es sobre las ganancias. Son 4 los ámbitos sobre los cuales puede recaer una medida cautelar. El último de ellos es las ganancias. ¿Qué son las ganancias? Son, en estricto sentido, cualquier renta o beneficio económico que provenga de la adquisición de un bien mueble o inmueble, título o valor, o cualquier otro bien adquirido como consecuencia de haberse cometido uno de los delitos que establece el artículo 4 de la Ley de Pérdida de Dominio, como son tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, delitos aduaneros, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros. Así, señores, la ganancia a la que nos tenemos que referir, la ganancia económica o beneficio económico, es la utilidad que se genera como producto de haber adquirido un patrimonio y que ese patrimonio genere una renta. Se me ocurre, ¿sí? Como una banda, como producto de un secuestro, adquiere, ¿sí?, o las personas integrantes de una banda adquieren un departamento y lo alquilan, ¿sí? El alquiler de departamento es lícito, pero justamente esa ganancia, ¿sí?, es la que también puede ser, además del bien, sujeto de pérdida de dominio. Dicho esto, sobre estos 4 ámbitos se proyectan las medidas cautelares en el proceso de pérdida de dominio. Las medidas cautelares en el proceso de pérdida de dominio, señores, requieren
la concurrencia de un conjunto de presupuestos que se suelen denominar presupuestos materiales. El primer presupuesto material es la apariencia de que el bien es consecuencia de un delito. Como ya indicamos, el artículo 5, bienes afectados, establece que la pérdida de dominio se aplica en los supuestos en los cuales exista objetos, instrumentos o efectos del delito que se encuentren en aparente propiedad o posesión de persona natural o jurídica. Y aquí quiero justamente explicar el concepto de apariencia. Señores, el proceso de pérdida de dominio parte de razonar de que el bien que tiene una persona está relacionada con la comisión de un delito y que ese bien puede estar inscrito o no inscrito. Segundo, que ese bien puede ser detentado por esa persona o por un tercero vinculado a una persona que ha cometido uno de los delitos a los que hace referencia el proceso de pérdida de dominio. Dicho esto, ¿sí?, la apariencia de que el bien es consecuencia de un delito parte de actos de investigación en el cual se encuentre a personas en posesión o en propiedad de bienes que materialmente, desde una perspectiva económica, no podrían sostener. Primer elemento. Segundo elemento. Se requiere establecer algún tipo de conexión. Esa conexión implica vincular a la persona que detente la propiedad, la posesión de ese bien, de ese efecto, ese instrumento o esa ganancia, con una persona que ha cometido un delito y que se encuentra vinculado, ¿sí?, a uno de los delitos a los que se refiere el artículo 2 de pérdida de dominio. Se me ocurre, secuestro. ¿Vamos? Pongamos un ejemplo, ¿sí? Juan Pérez es una persona que tiene una investigación por secuestro. Él tiene una cuñada que tiene un vehículo, no sé, pues, Toyota Corolla del año 2013. Pero la señora, sí, la cuñada, es de profesión ama de casa. ¿Cómo puede justificar el bien? La relación justamente que nos permite establecer el primer presupuesto material, que es la apariencia del bien como consecuencia de un delito, implica establecer la incapacidad de la persona titular del bien para poder detentar ese patrimonio. Y segundo, la vinculación entre una persona que cometió uno de los delitos a los que se refiere el proceso de pérdida de dominio, para el ejemplo secuestro, con la titular o la poseedora de ese bien. También es importante hacer notar que en muchos casos la norma permite inferir que no necesariamente tenga que tener un tipo de relación, como he planteado, de carácter cercana, sino también es posible inferir en aquellos casos donde, ¿sí?, una de las personas vinculadas a uno de estos delitos o un familiar, ¿sí?, está en posesión de un bien, ¿sí?, que puede ser superfluo, un vehículo o algo, ¿sí?, pero que lo utiliza como si fuera el propietario. Esto último también es importante porque no solamente, ¿sí?, las personas que se encuentran enmarcadas en uno de estos delitos tienen a su nombre los bienes, ¿sí?, o a nombre de personas cercanas a ellos, sino también, ¿sí?, lo que hacen es disponer que terceras personas cuya cercanía es mucho menor sean los que detenten el bien. Pero en ese caso, lo que se suele apreciar como una pauta es que las personas que tienen cercanía con el titular del bien son las que detentan el manejo de ese recurso. Bien, como dijimos, ¿sí?, este primer elemento, este primer presupuesto, que es la apariencia de que el bien es una consecuencia del delito, requiere solamente un juicio de verosimilitud. ¿Qué es un juicio de verosimilitud? Es la posibilidad de un éxito razonable de esa acción, sobre la base de los elementos que disponga el fiscal en ese momento.
Dicho de otro modo, el juicio de verosimilitud requiere que existan cuando menos indicios. ¿Qué tipo de indicios? Indicios que permitan inferir, ¿sí?, al fiscal que existe una relación entre un bien, ¿sí?, y una persona que ha cometido un delito de los que ya he mencionado y que ese bien sea como consecuencia del efecto, una ganancia o un instrumento, ¿sí?, que guarda relación con unos delitos. Segundo, que esos indicios, ¿sí?, requieren ser expresados a través de un procedimiento informativo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Que en estricto no se requiere cuando menos para entablar una medida cautelar, un examen riguroso de que si le pertenece o no le pertenece. Lo que queremos establecer desde el punto de vista de una medida cautelar es que tenga la apariencia. Basta con la apariencia, la verosimilitud. Por tanto, ¿sí?, el tema central, más que un tema jurídico en este punto, es una evaluación fáctica de la apariencia de ese derecho, es decir, de la apariencia de que ese bien tiene relación con uno de los delitos en materia del proceso de pérdida de dominio y sea un efecto, un instrumento o un medio. ¿Qué más nos interesa saber? Nos interesa saber asimismo que el conocimiento que se requiere en este contexto, ¿sí?, no es un conocimiento exhaustivo o profundo, porque recuerden, ¿sí?, que una medida cautelar en un proceso de pérdida de dominio puede incluso ser entablada antes de iniciar, ¿sí?, propiamente las acciones de pérdida de dominio. De este modo, el conocimiento desde el punto de vista de la verosimilitud, primero, no es exhaustivo, segundo, no es profundo, pero sí fundado en indicios o elementos probatorios que permitan establecer la relación de la que hemos estado hablando. Primer elemento, volvamos a repetir, es la verosimilitud, ¿sí?, la apariencia del que bien es consecuencia de un delito. El segundo, señores, es el peligro en la demora. Es un presupuesto de todas las medidas cautelares que el retraso, el mero transcurso del tiempo, va a ser más probable que aquella persona que detente un bien que presumiblemente pueda pensar que va a perder la titularidad del bien, se deshaga de él. Por tanto, el presupuesto peligro en la demora, ¿sí?, tampoco requiere una demostración, parte, como establece la ley, de una presunción. ¿Qué presunción? Que el mero transcurso del tiempo puede ocasionar que el titular o poseedor del bien, ¿sí?, realice actos con la finalidad de malbaratar ese bien. Quiero hacer una acotación, y es que justamente el peligro en la demora, ¿sí?, es una presunción que se basa en una regla de experiencia. La regla de experiencia justamente es la que enseña que el transcurso del tiempo hace probable que el propietario o poseedor de un bien realice actos tendientes a evitar ser despojado del bien, ya sea vendiéndolo, transfiriéndolo, destruyéndolo o cualquier otro acto que justamente tenga esa finalidad. Desde esta perspectiva, señores, ¿sí?, son dos los elementos que nos interesaría rescatar. El primero de ellos es que justamente como producto del proceso de pérdida de dominio, si es que no se entabla una medida cautelar, se puede generar la inefectividad de una posible sentencia. Dicho esto, si es que no hay una medida cautelar en curso, es probable que el daño causado como consecuencia de la demora ocasione justamente, ¿sí?, la imposibilidad de llegado el momento a hacerse el Estado con el bien materia del proceso de pérdida de dominio. Segundo, ¿sí?, tenemos el peligro de infructuosidad, que es básicamente la imposibilidad o dificultad práctica de, en el caso de que el bien no haya sido destruido, ¿sí?, de ejecutar justamente el recupero del bien. Lo explico. Sucede muchas veces, señores, que el bien puede no ser destruido, si hablamos de un bien inmueble, pero
puede generarse como consecuencia del peligro de infructuosidad que el titular de ese bien transfiera a terceras personas, con la finalidad de hacer, cuando menos, más dificultoso el recupero de ese bien a favor del Estado. Justamente eso es el segundo ámbito al cual se proyecta el peligro de infructuosidad, que, como se darán cuenta, es distinto de la demora en la obtención de una sentencia definitiva. En ese contexto, establecidos los presupuestos materiales de las medidas cautelares en el proceso de pérdida de dominio. ¿Cuáles son las medidas cautelares en concreto que nos permite el proceso de pérdida de dominio? El artículo 12.1 de la Ley de Pérdida de Dominio permite elegir al fiscal o al procurador, pedirle al fiscal que elija la medida cautelar más adecuada para garantizar la eficacia de la medida. Rescato ese término. Elige la medida cautelar más adecuada para garantizar la eficacia de la norma, de la medida. Señores, cuando la Ley de Pérdida de Dominio establece un marco amplio de supuestos cautelares y dice la medida más adecuada, implica que es aquella que en el caso concreto resulta la más eficiente para garantizar el recupero de ese bien a favor del Estado. Por tanto, es una cláusula abierta que no limita las posibles medidas que pueda haber en el Código Procesal Penal o en el Código Procesal Civil. En ese contexto, ¿cuáles pueden ser las más eficientes? Algunas son muy obvias, pero otras probablemente son menos conocidas. Por ejemplo, la orden de inhibición a la que hace referencia el artículo 310 del Código Procesal Penal. Como sabemos, la orden de inhibición tiene algunas características, básicamente la de conservar el bien, ¿sí? La de evitar que la persona natural o jurídica que deponga el bien, ¿sí?, pueda realizar actos que tengan por finalidad la transformación del mismo. En este contexto, por ejemplo, lo que va a hacer la orden de inhibición es impedir que la persona disponga de ese bien que ha sido objeto de medida cautelar, que realice cualquier acto tendiente a deteriorarlo, transformarlo, modificarlo o transferirlo incluso. Por tanto, en este contexto, la inhibición viene a ser una limitación a las capacidades que tiene la persona sujeto de pérdida de dominio a disponer o gravar los bienes que han sido restringidos mediante justamente esta medida cautelar. Por tanto, la inhibición, ¿sí?, evita la transmisión del bien, la constitución, modificación de ese derecho real que pueda identificar o pertenecer a esa persona o pertenecer a más de una persona. Por lo que se proyecta siempre sobre bienes que tienen que determinarse y individualizarse de forma particular. En tanto, ¿sí?, la naturaleza de la inhibición que nos interesa rescatar es la naturaleza preventiva como ejecutiva. Es decir, en el ámbito preventivo, lo que va a evitar es que el titular o el poseedor de ese bien realice cualquier acto tendiente a alterar su estado o constitución. Pero ejecutiva es una advertencia a terceros de las consecuencias, que en este caso puede ser la nulidad del acto jurídico de compraventa. Señores, los presupuestos básicos de esta orden, de la orden de inhibición, ¿sí?, son básicamente la identificación del bien y la limitación que debe hacerse específicamente, ¿sí?, sobre aquel derecho embargable. Es de acotar que los requisitos que establece el artículo 310 para la inhibición son los mismos que se proyectan para el embargo, como son la verosimilitud del derecho que hemos acotado y la apariencia de la relación entre el bien con el delito y el peligro que genera propiamente la demora en el proceso de pérdida de dominio. Además de la orden de inhibición, la otra medida más común en estos casos suele ser el embargo. El embargo, en cuanto a medida cautelar, como tal, lo que busca es justamente asegurar la finalidad de este proceso, es decir, ¿sí?, generar que a futuro el bien esté a disposición del Estado en cuanto sea objeto de protección y aseguramiento. Lo interesante, en todo caso, de lo que me interesaría rescatar del embargo es
básicamente que en cuanto a embargo preventivo implica, sí, cuando menos que la institución, el CONAVI, pueda tener la disponibilidad del bien. Sin embargo, esto en tanto se ha pedido, porque el embargo como institución jurídica, ¿sí?, no implica necesariamente el desapoderamiento del bien, sino más bien un límite a la disponibilidad patrimonial. En estricto sentido, podemos diferenciar, ¿sí?, aquel embargo en el cual se pide que la institución CONAVI se encargue de la administración del bien, pero también podemos diferenciar de aquellos embargos en los cuales no existe un desapoderamiento del bien y lo que más bien se da es un límite a la disponibilidad patrimonial. Lo que en buena cuenta justamente es un impedimento a poder realizar, no sé, pues cualquier acto que tenga por finalidad, ¿sí?, la transferencia del bien bajo sanción de nulidad. Por tanto, la indisponibilidad jurídica del objeto embargado tiene que ser expresada de forma justificada al amparo del artículo 12.1 de la Ley de Pérdida de Dominio. Es de precisar, señores, que el embargo sí se puede extender a productos o cosas accesorias al bien. En este caso, puede abarcar frutos recibidos por el depositario, ¿sí?, o cualquier otro bien que tenga relación directa o indirecta con el bien sujeto de proceso de pérdida de dominio. Además de las formas de embargo que estamos haciendo notar, como es el secuestro y la inscripción, existen algunas otras medidas específicamente llamadas medidas preventivas, como lo establece el artículo 313 del Código Procesal Penal, que van en concordancia con el artículo 95 del Código Penal, vinculadas a personas jurídicas. Quisiera justamente abordar alguna de ellas. La primera, ¿sí?, y es concordante con el artículo 671 del Código Procesal Civil, es la administración judicial, ¿sí? La administración judicial se da en aquellos casos en los cuales la finalidad es garantizar el control y la protección de los derechos patrimoniales de la persona jurídica, ¿sí?, en tanto ésta sea poseedora de objetos, instrumentos o bienes que guarden relación con alguno de los delitos de los que hemos conversado. ¿Y cuál es la finalidad en estricto de la administración judicial? Es básicamente garantizar la intangibilidad de los frutos y rentas presentes o futuros. Del mismo modo, y concordante con el artículo 95 del Código Penal, lo que busca garantizar también es neutralizar los focos de peligro que se generen como producto de la actuación social de la persona jurídica que tiene bajo su dominio bienes que guardan relación con un proceso de pérdida de dominio. Dicho esto, la administración de bienes lo que busca en buena cuenta es justamente comportarse como una medida precautoria, complementaria, que no puede alterar, ¿sí?, o paralizar las actividades originarias o propias de la persona jurídica, sino más bien, como ya dijimos, lo que busca garantizar es la intangibilidad de los recursos que, de declararse fundado el proceso de pérdida de dominio, pasarán al Estado. Es una práctica doctrinal que entiende que la administración judicial se constituirá cuando la persona jurídica sea el propietario o tenga el control mayoritario de las acciones o participaciones del capital social o del patrimonio común o de los bienes o los derechos pertenecientes a las empresas o aquellos que son adscritos a su explotación. Dicho de otro modo, el caso de la administración judicial se dará en aquellos casos en donde los bienes, donde la persona jurídica tiene un control accionariado. Es para esta medida específica el nombramiento de un administrador judicial que debe darse algunos parámetros específicos. El primero de ellos,
el marco del mandato. El administrador judicial está restringido a aquellos lineamientos que el juez decrete en tanto y cuanto establezca cuáles son sus funciones, es decir, administrar los bienes, ¿sí?, de propiedad de la persona jurídica y, segundo, ejercer la función de vigilancia y gestión de dichos bienes. En ese contexto, lo que exige la praxis judicial es que no cualquiera puede ser un administrador judicial. Requiere contarse específicamente con aquellas cualidades personales y profesionales que permitan concretar el mandato judicial de administrar a una persona jurídica. La otra medida aplicable a la persona jurídica es aquella referida al sometimiento o vigilancia judicial. Señores, el sometimiento o vigilancia judicial de la persona jurídica es una medida especial, muy específica, que lo que busca es el control de las actividades o de la gestión del gobierno corporativo de la persona jurídica. Normalmente, el sometimiento a vigilancia judicial no suele ser decretada de forma individual, sino va de la mano con otras medidas, a efectos de realizar un control más estricto, no solamente del manejo de los recursos, sino de la distribución de los mismos. Es de notar que en este tipo de medidas cautelares en concreto, son dos los aspectos esenciales a tomar en consideración. El primero es que el juez debe definir cuál es el tipo de vigilancia que recaerá sobre la persona jurídica interviniente. Segundo, la forma en cómo esta persona debe dar cumplimiento a dicha orden. La tercera medida específica para las personas jurídicas es la que corresponde a la suspensión temporal de todas o alguna de sus actividades. Señores, el artículo 12.3 establece, dentro del marco de las posibilidades de una medida cautelar, la suspensión temporal de actividades totales o parciales. Primero, cuando hablamos de la suspensión temporal, tenemos que definirlo o enmarcarlo en que esto implica un cese temporal o parcial del objeto social de la persona jurídica. Dicho de otro modo, es una suspensión de actividades en un periodo calendario establecido por el juez y por el cual la persona jurídica, ¿sí?, se encuentra en la imposibilidad de realizar una acción o algunas operaciones que impliquen la generación de ingresos o egresos o la adquisición de bienes, servicios destinados a actividades económicas o patrimoniales. Es de acotar que el plazo en que debe iniciar a regir la suspensión temporal es a partir de la fecha en que se emite la resolución, a partir del día siguiente de la fecha que se emite la resolución. Y el reinicio de las actividades requiere que ésta sea también decretada judicialmente y se determine, ¿sí?, la fecha exacta. El reinicio de las actividades en ese contexto, ¿sí?, implica que la persona jurídica pueda nuevamente realizar las operaciones destinadas al objeto social, ¿sí?, que fue suspendida. Señores, la suspensión de actividades no significa la muerte de la persona jurídica, como sí podría ser en el caso de la liquidación de un ente colectivo. La suspensión de las actividades de la persona jurídica lo que implica es una pausa en el derecho que tiene esta persona jurídica de realizar sus actividades. Por tanto, una vez culminada el plazo perentorio, ¿sí?, y decretada la fecha de reinicio de sus actividades, la persona jurídica puede continuar normalmente con su actividad. Sin embargo, si se diera el caso de la liquidación de la persona jurídica, ¿sí?, no podría darse esta figura. Por tanto, solamente la suspensión de las actividades se da en el caso en que la persona jurídica mantenga su vigencia. Señores, estas son algunas de las medidas cautelares más comunes relacionadas a
el proceso de pérdida de dominio. La norma ha querido ser amplia en este contexto a efectos de dejar a criterio del fiscal o de la Procuraduría, ¿sí?, la solicitud de cuál es la medida idónea que pueda ser aplicada en cada caso en concreto. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? El tema de las medidas cautelares, señores, en el proceso de pérdida de dominio no es cerrado, es un tema abierto, siempre sujeto de aplicación contextual, ¿sí?, y de un contenido práctico en cada caso en concreto. La ley, sí, permite que el fiscal pueda aplicar cualquiera de las medidas cautelares que puedan estar tanto en el Código Procesal Penal como en el Código Procesal Civil. Muchas gracias. Quiero agradecer esta importante disertación del doctor Cáceres Julca y hacerle entrega de un certificado expedido por la dirección de esta escuela a nombre del presidente de la Corte de Lima, teniendo en cuenta que nuestro director se encuentra de vacaciones. Y quisiera que lo despidamos con un fuerte aplauso como agradecimiento. Gracias.